transición de poder en Voto Latino 2016, ¿en qué va? Vámonos a Atlanta con Gustavo Valdés, quien sigue todo lo que ocurre con el lado republicano del presidente electo Donald Trump. Así es, Juan Carlos, una transición que algunos creen está bastante lenta, pero que hay que recordar, hace 8 años el presidente entonces electo Barack Obama se tardó 3 semanas en comenzar a designar al equipo de su gabinete. Las críticas al equipo de transición de Donald Trump son muchas. Dicen que hay una batalla campal dentro de su equipo, Donald Trump, en Twitter, que otra parte, mintiendo esos rumores, diciendo que todo está muy bien, smooth, muy tranquilo, todo está bajo control. Así es de que esto es lo que estamos viendo por el lado republicano, las críticas de algunos de quienes se mencionan como miembros del gabinete. Pero una de las personas que fue de alguna manera expulsada del equipo es Mike Rogers, un excongresista que era el jefe del Comité de Inteligencia del Congreso estadounidense, una persona que era parte del equipo de Chris Christie, quien también perdió su puesto principal en el equipo de transición. Él dice que a pesar de que lo sacaron del equipo Trump, el proceso es normal. Quizás yo hubiera hecho cosas distintas con respecto a los cambios, pero lo que creo que está pasando es que la parte esencial de la transición está avanzando. Ellos aún están trabajando, van a trabajar cada día como lo han hecho por 5 meses preparando las cosas para que el presidente electo pueda tener unas iniciativas listas. Este es un problema de recursos humanos, así que si hay empujones y jalones, por eso es algo normal. Y bueno, estamos viendo si hay algún anuncio en las próximas horas. El hijo Eric Trump y la directora de la campaña, Kellyanne Conway, dijo que algún anuncio sería inminente, pero hasta ahora no hemos escuchado algo. Siguen reunidos en el búnker de Trump Tower en Nueva York. Juan Carlos. Gustavo, un papel importante durante la próxima presidencia, pero hablemos de las relaciones familiares. Mencionabas al hijo, los hijos están metidos en este proceso de transición, pero muchos señalan al yerno como una de las figuras que mueve, que quita y que pone, y le atribuyen la salida de Chris Christie, quien como fiscal procesó y logró condenar a su padre. Así es el esposo de Ivanka Kushner, quien es considerado una de las personas más influyentes dentro del círculo de Donald Trump. Hay reportes de que Trump quiere que se le dé a él acceso a información clasificada, algo que es algo difícil porque la ley no permite el nepotismo y él aún es familiar de Donald Trump. Quizá una situación que no hemos visto en años recientes, porque ninguno de los últimos presidentes tenía hijos adultos que fueran tan cercanos al equipo de gobierno. Así es que esto aún está por definir. Otra cosa que ha tenido problemas el presidente electo es de que anoche se fue a cenar, no le avisó al equipo de prensa que lo sigue. Hoy se presentó una queja porque dice que hay que tener una relación entre los medios de comunicación y la presidencia, Juan Carlos. Lo que han hecho los mandatarios por tradición. Muchas gracias, Gustavo Valdés, reportando desde Atlanta. ¿Y qué dicen los demócratas? ¿En qué están? En un proceso interno para definir cuál es su futuro y cuál será su liderazgo. Ione Molinares. Hola, Juan Carlos. Después de la paliza que recibieron los demócratas también aquí en el Congreso, pues muchos están pidiendo un cambio de liderazgo, aunque Nancy Pelosi, la actual líder de la minoría, decidió lanzarse a la reelección. Francamente, las tragedias del pasado para el Partido Demócrata y el mismo grupo de gente conocidas y tratando con ellos mismos año tras año, es tiempo de tener algo nuevo. Bueno, en el Senado sí, ya escogieron a Chuck Schumer como el líder de la minoría demócrata, que dicen van a estar muy pendientes de lo que haga Donald Trump cuando llegue a la presidencia. Los republicanos también dicen estar organizados con el liderazgo de Mitch McConnell, reelecto líder de la mayoría. Es hora de que la elección quede atrás. Es tiempo de aceptar los resultados de la elección, bajar el tono y ver qué podemos hacer juntos por el país. Así que el foco estará aquí en la Cámara de Representantes. Los demócratas se tomarán 2 semanas para decidir quién quieren de líder, mientras los republicanos ya decidieron que quieren que Paul Ryan siga siendo el presidente de la Cámara de Representantes. Juan Carlos. Estamos contigo. Ese es el lema de una campaña anunciada en México, el gobierno de ese país, para darle asesoría y asistencia a sus ciudadanos en este país. Pero antes de eso, veamos qué ocurrió en Nueva York. El alcalde de esa ciudad, el demócrata Bill de Blasio, se reunió con el presidente electo Donald Trump. Esto fue lo que dijo a la salida de la reunión.
¿Cómo le fue a los hispanos tanto en la participación como en los cargos de representación que fueron decididos el martes 8 de noviembre? Vamos a hablar sobre eso. Nos acompaña Arturo Vargas, es el director ejecutivo del Fondo Educativo de NALEO, la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados. Arturo, gracias por acompañarnos. Primero, hablemos del voto en general. Ustedes habían pronosticado por lo menos 14 millones de votantes. ¿Se cumplió y se superó ese pronóstico? Pues sí, viendo exactamente cómo se comportó el voto latino a nivel nacional, desde California, la Florida, a Nueva York, parece que muy bien superamos esa proyección que tuvimos en NALEO de 13.1 millones de latinos. Yo creo que a fin de cuentas va a llegar a 13.6, 13.7 millones de votantes latinos el 8 de noviembre. Ahora, cuando miramos lo que ocurrió en representación a nivel federal, aumenta el número de escaños que van a tener los hispanos. Todavía proporcionalmente no corresponde al porcentaje de la población, pero se pasó a 34 escaños a nivel federal. Entre estos hay que destacar que llegó el primer representante federal de origen dominicano, Adriano Espaillat. También llegó el primer representante de origen mexicano de Nevada, Rubén Kiwen, la primera mujer latina en el Senado de los Estados Unidos, nuevamente 3 senadores. En ese aspecto se cumplió lo que esperaban y el voto latino fue decisivo también en este paso. Fue absolutamente decisivo. Estos resultados para mí es evidencia del poder que tuvimos con el voto latino, porque no se esperaba tener tantos nuevos congresistas hispanos a medio década. Casi siempre vemos un aumento de este número de congresistas después de un censo y el prorrateo del Congreso y la distribución de nuevo de los distritos electorales. Eso esperaba yo ver en las elecciones del 2022. Pero aquí en medio década 2016, un aumento de 5 hispanos que han reemplazado a no latinos, desde Nueva York a la Florida, de Nevada a California. Y además la primera mujer hispana que va a servir en el Senado de Nevada. Eso no ocurre sin tener un aumento del voto latino. Cuando uno mira lo que ocurrió en la elección, las campañas llevaban, decía, superar los 13.100.000, eso se logró. Se superó la representación a nivel federal en Cámara y Senado, se superó la representación en cargos estatales, pero la elección mostró que los demócratas ganan el voto popular con Hillary Clinton, pero que Donald Trump gana el voto en el colegio electoral. Hay quienes dicen esto demuestra que el voto hispano no es decisivo para una elección presidencial. Pues esto es la primera vez que hemos visto un acontecimiento como este. Y lo que resultó fue un fenómeno donde aumentó el voto latino, disminuyó el voto afroamericano y subió de manera que no se esperaba del voto blanco, especialmente en aquellos estados demócratas, donde obviamente o los demócratas blancos no votaron, o los afroamericanos demócratas no votaron, o cambiaron su voto de demócrata a republicano. Y en estados como Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Iowa, donde hay muy pocos votantes latinos, pues ahí no se puede hacer la diferencia del voto latino. La diferencia lo hicimos en California, en Nevada, en otros estados donde está la mayor concentración de votantes latinos. Ustedes como organización son no partidista, representan a demócratas, a republicanos, pero ¿cómo ven el resultado de la elección y lo que viene durante estos próximos 4 años del primer gobierno de Donald Trump? Pues fue un resultado que no se esperaba. Yo creo que todo el mundo fue sorprendido, hasta el mismo presidente electo Trump dice que él mismo se sorprendió esa noche. Bueno, lo que sabemos es esto. Ya las campañas han terminado. Ha llegado el momento de gobernar. Y nosotros como NALEO estamos listos para trabajar con esta nueva administración, el nuevo Congreso, para asegurar que, número 1, tenemos latinos representados en la administración de Trump, y número 2, que tomen en cuenta las necesidades de nuestras comunidades. Si lo que quiere ser el presidente electo Trump es llegar a las familias trabajadoras
de la clase trabajadora, pues ahí es donde está la población latina. Y tenemos que avanzar a los latinos también, no nomás a un sector que votó por Trump. Lo que hicieron ahora funcionó. ¿Cómo siguen motivando a la gente a votar y a los jóvenes especialmente? Vamos a esa cifra de 50,000 que llegan a la mayoría de edad. ¿Cuál es el reto ahora y cuál es el objetivo? ¿Las elecciones intermedias? Lo que yo siempre les he dicho en todo el trabajo que he hecho yo en las elecciones es que nada cambia con una elección. Tenemos que estar involucrados a largo plazo. Esta fue nomás una elección. Tendremos otras elecciones en 2 años y luego en 4 años otra elección para el presidente. Y tenemos que incrementar ese voto latino porque nosotros estamos aquí como un elemento permanente de la política norteamericana y tenemos que asegurar de que vamos a seguir teniendo el impacto que hemos tenido. Para terminar, y tenemos unos 30 segundos, Arturo, es si la gente no vota, pasa lo que acabamos de ver, una elección que se define más por el colegio electoral que por el voto popular. Esas son las reglas. Pero si la gente dice para qué voto, si igual no va a contar, ¿qué les dices? Bueno, si la gente dice que para qué votar, entonces ¿para qué ir a trabajar? ¿Para qué importarse la calidad de educación que están recibiendo sus hijos? ¿Para qué pensar en ir al médico para recibir servicios sociales? Lo que necesitamos es estar involucrados a largo plazo. Nada cambia con una elección. Tenemos que estar involucrados a todo nivel. Esperamos seguir esta conversación. Arturo Barrios es el director ejecutivo del Fondo Educativo de NALEO, la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados. Gracias, Arturo, por estar más en la transición presidencial y muchas preguntas. Vámonos a Atlanta con Gustavo Valdés. Gustavo, la pregunta es, ¿se está demorando mucho más que los demás Donald Trump? Bueno, al parecer para algunos es bastante lenta, pero Barack Obama hace 8 años se tardó 3 semanas en designar a su primer miembro del gabinete, si es de que depende de quién le pregunte. Y es que hay que recordar que hace una semana nos estábamos despertando todos con la sorpresa de que Donald Trump era el presidente electo. Muchos de su equipo estaban tan sorprendidos y hay quienes dicen que ellos no creían que iba a ganar, así es que nunca de verdad se pusieron a ver quién serían los miembros de este gabinete. Se está reportando una pelea interna entre las varias facciones que se están tratando de ganar en la confianza de Donald Trump, pero alguien que fue de alguna manera expulsado de este círculo dice que bueno, esto es un proceso normal en todos los lugares. No sé si tenemos el soundbite para escuchar lo que dijo Mike Rogers. Quizás yo hubiera hecho cosas distintas con respecto a los cambios, pero lo que creo que está pasando es que la parte esencial de la transición está avanzando. Ellos aún están trabajando, van a trabajar cada día como lo han hecho por 5 meses preparando las cosas para que el presidente electo pueda tener unas iniciativas listas. Este es un problema de recursos humanos, así que si hay empujones y jalones, por eso es algo normal. Y otra cosa que tampoco han sabido o todavía no saben cómo manejar bien es las llamadas que están recibiendo de líderes de otros países. Hay reportes del mismo Trump, ha dicho que ya han hablado él y el vicepresidente electo Pence con más de 20 líderes del mundo, pero el Departamento de Estado estadounidense dice que ellos no han estado involucrados en esas llamadas. Hay un protocolo que a veces se debe seguir para que ahí se continúe la diplomacia entre esos países. Vemos fotos de Donald Trump ayer cenando. No le dijo a la prensa que iba a irse a un restaurante en Nueva York. La prensa está molesta y presentaron una queja. Juan Carlos. Muchas gracias, Gustavo. Gustavo Valdés desde Atlanta con lo que pasa con los republicanos. Vamos con los demócratas en Washington. Yore Molinares.